Hola amigos del YouTube, buenos días, ¿cómo están? Miren, aquí estoy en el estado de Michoacán. Les voy a hablar de una mujer terrible, riquísima y de noble estirpe. Su nombre Carmen Ruiz Enríquez de Luna 13 y le llamaban la Condesa de Miravalle. María Magdalena Catarina Dávalos y Bracamonte y Orozco, tercera condesa de Miravalle, nació en la Ciudad de México, la noche de 2 de junio de 1701, descendiente de condes venidos de España durante el virreinato. Esta mujer fue dueña de alrededor de 70 haciendas en el estado de Michoacán, una mina en Nayarit y distintas propiedades en otros estados de la República. Bien, al fondo hay un acueducto. Pero bueno, este acueducto, hay un puente peatonal arriba, antes era acueducto, pero realmente fue hecho por sus esclavos de la condesa de Miravalle, que se dice, este acueducto que le estoy hablando duró muchísimos siglos, pero bueno, en 1993, por causa de una corriente que llovió muchísimo ese año, trajo árboles sumamente grandes y escombros y se atoraron en el acueducto y lo que hizo es caer en pedazos todos los arcos de la ex hacienda de Taracatío. Actualmente ese acueducto fue sustituido por el puente peatonal que se ve en color azul. Abajo están los arcos del acueducto y arriba está el paso peatonal donde pasan los lugareños de un pueblo a otro. Estoy hablando de la condesa de Miravalle, pero les voy a hablar de su título nobiliario. Es otorgado el 18 de diciembre de 1690 por Carlos II a los descendientes de Alonso Dávalos y Bracamontes, hijo de María Uliberri de la Cueva y de Alonso Dávalos y Bracamonte, sobrino del monarca español y descendiente directo de Isabel Tecuichpoc, quien a su vez era hija del Tlatoani, soberano mexica, Moctezuma Xochitl. La condesa doña María Magdalena Catarina Dávalos de Bracamonte y Orozco adquirió en 1704 la hacienda de Santa María del Arenal, que siglos después se convirtió en el hipódromo de la Condesa, hoy conocida como la Colonia de la Condesa de la Ciudad de México, abarcando la Colonia Roma, Colonia Tacubaya y Molino del Rey. Una gran extensión de tierras adquirida por esa condesa de Miravalle. Otra de las leyendas alrededor del personaje de la condesa de Miravalle, que tuvo como amante a un fraile Tomás Camata Estrada, quien fue confidente y una de las pocas personas que sabía dónde exactamente estaban enterrados sus numerosos tesoros de esta terrible condesa que mandaba asesinar a muchísimos de sus esclavos. Dueño de cientos de esclavos, se dice que la condesa los trataba como animales y mató a muchísimos de ellos. Fue una mujer malvada, ambiciosa y calculadora. Según las versiones más amarillistas de este personaje, tal ambición, cuentan, la llevó a ser excomulgada por reclamar las donaciones que uno de sus adinerados tíos hizo a la Catedral de Valladolid, en Michoacán. Supuestamente, tras la excomunión, ella tuvo que retractarse y a pesar de todo esto, registros de la época indican que tras su muerte liberó a varios de sus esclavos. En los últimos años, los condes de Miravalle han intentado sin éxito recuperar las pensiones que el Reino de España y posteriormente el Gobierno de México les otorgaba desde 1550 de manera vitalicia, pero que en 1934 fueron suspendidas durante el gobierno del presidente Abelardo L. Rodríguez. Al momento de la suspensión, los condes recibían un pago anual de 1.480 gramos de oro. Los mismos en el año 2010 equivaldrían a unos $60.715 estadounidenses. Un personaje así sin duda es el origen de mitos de toda clase
y la condesa de Miravalle no es la excepción. Las leyendas alrededor de esta mujer son numerosas y todas no son fidedignas, pero siempre son interesantes. En ocasiones tétricas, algunas fuentes aseguran que fue hermosa y que siempre lograba lo que quiso. Tener un hombre es lo que deseaba, es lo que ella quería. Otras leyendas cuentan que era muy fea, pero no existe retrato alguno para saber si era fea o bonita. También se cuenta que organizaba fiestas de la realeza de la Ciudad de México de entonces que llegaban a durar hasta semanas enteras. Un dato curioso y poco conocido es que María Magdalena ganó un concurso de poesía en 1729, un certamen literario que celebraba por aquel entonces la canonización de San Juan de la Cruz. La condesa de Miravalle es un personaje profundamente interesante, no solo por las leyendas que han nacido alrededor de su figura, o si estas son ciertas, sino por ser una mujer poeta que jugó el papel de un hombre, cuando esto no sucedía a menudo, mucho menos tratándose de una noble criolla sola en tierras americanas. Su figura, su historia y sus leyendas son, sin duda, y sin que muchos lo sepan, celebradas por una de las colonias más bellas de la Ciudad de México, la ex hipódromo de la Condesa, que está muy cerca del centro de la Ciudad de México. Se cuenta que la condesa de Miravalle era tan poderosa y tenía a su servicio miles de esclavos. En esa época estamos hablando que se podía tener esclavos, estaba muy en boga la esclavitud de gente humana o el tráfico de esclavos. Entonces ella tenía más de 70 haciendas aquí en Púcuaro, Jungapeo, Susupuato, Tuzantla, Taracatío y otras entidades más, pero su favorita era la de Púcuaro, una hacienda muy grande que tenía allá. Y entonces el acueducto del cual estamos hablando, precisamente donde estoy aquí, pasa de un lado de huertas, de un lado a otras huertas que sacaban una gran producción de todo tipo de especies y las mandaba a la Ciudad de México para su vendimia. Sin embargo, se cuenta muchísimo de la condesa de Miravalle, que era tan terrible, tan mala, que le tenían miedo los esclavos. Los hombres que más o menos caballeros y que eran galanes, no podían verla a la cara porque si los veían a la cara, ella decía, tráeme a ese, y lo metía en su recámara como amante una noche, pero al siguiente día les pedía a un esclavo que mataran una vaca, que el cuero lo secaran al sol y que al amante lo metieran dentro de la piel de la vaca, de la res, y lo cocían y lo ponían a los rayos del sol, hasta hacerlo quesadillas, sesos, carne podrida. Así era de terrible la condesa de Miravalle. En sus leyendas se dice y se cuenta que tenía túneles, o sea, cuevas subterráneas, para en caso de peligro que la quisieran matar, viajaba con su comitiva, sus esclavos, de una hacienda a otra. Le llamaban también la condesa del Pedreguero, porque en este lugar había muchísimas piedras y todos sus castillos y sus acueductos fueron construidos por piedra que se daba en ese lugar. Está buena. Vente. Tengo miedo. Yo te agarro. La condesa de Miravalle murió en 1777. Se dice envenenada por el fraile que fue su amante. Tras su muerte, de acuerdo a algunas leyendas, esta excéntrica mujer fue embalsamada y sus restos fueron exhibidos durante 150 años en la Catedral de Tuxpan, en el estado de Michoacán. Poco a poco, los hijos de esta condesa vendieron su herencia y con el tiempo volvieron a España. Una de sus propiedades, la hacienda de Jungapeo, por cierto,
tenía una mina de oro y fue vendida nada menos que al padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla. La condesa de Miravalle tenía una mina aquí en Jungapeo, Michoacán. Su hacienda predilecta era Púcuaro, aquí al ladito de Jungapeo, Michoacán. Sin embargo, también una de sus haciendas preferidas era la de aquí de Taracatío, Michoacán. Estamos viendo los vestigios o ruinas arqueológicas de la condesa de Miravalle. Están aquí a mis espaldas. Todavía queda el acueducto muy macizo. Sin embargo, en el 1993, como ya les había platicado, se cayó por una tempestad muy fuerte y el río hizo como una represa tumbando todos los arcos de la parte superior. Entonces el gobierno de Michoacán, en lugar de sustituir con los elementos más o menos parecidos de la época de la colonia, de las ruinas de este acueducto, para él fue más fácil poner un puente peatonal y un tubo de fierro que no llega ni a 100 milímetros de agua. Y estamos viendo aquí atrás de mí una cascada también, que es donde empieza el tubo del agua para llevar el agua a los sembradíos más adelante. Las leyendas cuentan que alrededor de este personaje es que tuvo como amante a un fraile, Tomás Camata Estrada, quien fue su confidente y una de las pocas personas que sabía dónde exactamente estaban enterrados sus numerosos tesoros. También, cerca de Taracatío, hay otra ex hacienda que fue de su propiedad, de nombre Tamata, así se llama el pueblo. Se dice que se lo puso en honor a su amante, el fraile Camata Estrada. Sin embargo, con el tiempo, este nombre se tergiversó y le da el nombre de Tamata. La viudez puso a la condesa de Miravalle en un lugar difícil, pues tuvo que llevar a cabo tareas que solo hacían los hombres en aquella época. Se sabe que María Magdalena fue una magnífica y autoritaria administradora de su riqueza, además de una gran negociante que además dedicó mucho tiempo a hacer acuerdos para que cada uno de sus hijos recibiera su herencia y se casara con la persona indicada. Fue excomulgada por el Papa en turno, trató mal a sus esclavos, fue malvada, ruin y egoísta. Sin embargo, al final de sus días, mandó construir la iglesia de Tuxpan, Michoacán, para pagar todos sus pecados. Bueno, aquí en la Condesa de Miravalle, en sus propiedades, que todo este territorio era de esa señora de linaje, se encuentra atrás de mí el acueducto que trae agua atrás de las montañas para llevar agua a los regadíos de este lado y pasar por el acueducto. Bueno, les contaba que aquí en estos muros, estos castillos, del acueducto, es donde enterraban a 4 o 5 niños cuando hicieron este acueducto. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Se dice la leyenda que es para que el castillo resista más la tempestad, la corriente que viene más fuerte del río o del arroyo, y por eso la leyenda dice que cuando viene la corriente, cuando llueve mucho, dicen los niños, se oye el canto de los niños que dicen, el gritar de los niños desesperados: agárrate, hermanito, de la mano que ahí viene la creciente.